Durante siglos, la moda femenina le ha exigido a la mujer usar diferentes accesorios que complementan su vestimenta, algunos necesarios e incluso útiles, pero otros, a pesar de dar una gran imagen, eran demasiado molestos, incómodos y hasta mortales. En esta ocasión hablaré de la crinolina, accesorio que la verdad siempre he relacionado con los hermosos y grandes vestidos de princesas, pero detrás de su uso hay demasiados testimonios que te harán pensar más de 2 veces antes de querer usarlo diariamente. En la primera mitad del siglo XIX, la moda para las mujeres era usar faldas en forma de campana, y a medida que pasaban las décadas, el tamaño de estas faldas iba incrementando, así que entre más grande la falda, mejor. Al principio las mujeres usaban enaguas. Las enaguas eran faldas que iban puestas bajo el vestido y estas podían estar hechas de algodón rígido o de cabello de caballo. Así que para poder lograr la silueta de moda, las mujeres usaban hasta 8 enaguas, pero el uso de estas les daba mucho calor y eran muy incómodas de usar. Ya en 1856, el avance en la fabricación de acero fue de gran ayuda para solucionar el problema del uso de estas pesadas, incómodas y calurosas enaguas, con la creación de unas enaguas pero con aros de acero. Lo que hicieron fue usar aros livianos de acero y unirlos con tiras de tela de algodón. A este armazón lo llamaron crinolina o jaula de crinolina, haciendo referencia a la palabra crin, que es el cabello de los caballos, y el cual ya era usado en la confección de las enaguas. La crinolina no era completamente rígida, de hecho, se balanceaba con facilidad al caminar. Tenía que ser lo suficientemente rígida para soportar el peso de las faldas, pero también flexible para deformarse temporalmente y luego volver a su forma habitual. Las crinolinas eran producidas en grandes cantidades en varias fábricas de Europa. Se producían decenas de miles en solo un año. Incluso habían fábricas de acero que solo fabricaban crinolinas y tiendas que solo se dedicaban a vender crinolinas. El acero fue el material más popular para la creación de los aros de la crinolina, pero también usaban materiales alternativos como el hueso de ballena, la caña y la goma o caucho inflable. Aunque la idea del caucho no duró mucho, ya que se rompía fácilmente y además tenía un olor desagradable debido al uso de azufre en el proceso de fabricación. La crinolina fue el descendiente directo del guardainfante y de otros armazones similares ya usados en periodos anteriores. La aparición de la crinolina permitió que las faldas de las mujeres alcanzaran su punto más amplio a principios de la década de 1860. Algunas que aún se conservan miden alrededor de 2.5 a 3 metros de circunferencia. Y precisamente por esto surgieron algunos inconvenientes. Por ejemplo, era muy difícil que 2 mujeres pudieran entrar juntas a una habitación o sentarse en el mismo sofá, debido a la gran amplitud que tenían las faldas. Aún así, la crinolina fue muy popular entre las mujeres de todas las clases sociales, desde la emperatriz Eugenia de Francia hasta las mujeres de la clase trabajadora de Londres. Y fue precisamente la emperatriz Eugenia de Francia, o más conocida como Eugenia de Montijo, la gran impulsadora de la moda de la crinolina en Europa. Moda que también llegó a España coincidiendo con el reinado de la reina Isabel II y fue denominado miriñaque. Anteriormente en la corte española ya se había utilizado un armazón llamado tontillo durante el siglo XVIII. A diferencia de otros armazones que ya habían sido usados antes, la crinolina fue muy popular, así que era usada por mujeres de todas las clases sociales. Esta situación llevó a que se hicieran algunos artículos criticando el uso de la crinolina e incluso canciones donde el cantante se quejaba de que su esposa usara este armazón. En 1855, durante la visita de la reina Victoria a París, algunas personas se quejaban del hecho de que a pesar de la cantidad de extranjeros que habían, no había una forma clara de diferenciarlos, y esto se debía al uso de modas como la crinolina que los hacía ver a todos por igual. También se creó un rumor que decía que la reina Victoria no le gustaba para nada la moda de la crinolina, pero teniendo en cuenta las fotografías de la reina donde a menudo se le ve usando la crinolina,
Se sugiere que esto es solo un malentendido y que lo más seguro es que haya empezado debido a que en 1858 la reina Victoria les solicitó a las invitadas al matrimonio de su hija que no usaran la crinolina, debido al espacio limitado de la capilla real en el Palacio de St. James. La crinolina fue percibida como un símbolo de identidad social, así que era común ver caricaturas en las que las empleadas que usaban la crinolina eran regañadas por las damas de clase alta por usar la crinolina al igual que ellas. En 1875 se publicó un manual de etiqueta que criticaba a las empleadas por usar la crinolina en el trabajo, pues al inclinarse a limpiar los escalones de las puertas podían quedar expuestas, y que esto inspiraba el acoso callejero. El autor del manual opinaba que los sirvientes debían guardar sus prendas de moda para sus días libres y que debían vestir adecuadamente para el trabajo. Pero del otro lado, los sirvientes vieron estas exigencias como un intento de controlar su libertad y se negaron a trabajar para los empleadores que intentaron prohibir las crinolinas. En general, en la Europa de esta época era común que las mujeres de la clase trabajadora tuvieran al menos 2 crinolinas y algunos vestidos, aparte de su vestimenta cotidiana. La situación en Estados Unidos no era muy diferente. Aunque la crinolina se asociaba popularmente con las damas de clase alta, la realidad era que todas las mujeres, sin importar la clase social, usaban la crinolina. Por ejemplo, la primera dama Mary Todd Lincoln y su modista afroamericana Elizabeth Kinley, que por cierto fue la diseñadora de varias de las crinolinas y vestidos usados por la señora Lincoln. Y precisamente durante esta época, en medio de la Guerra de Secesión, las mujeres vieron en la crinolina más que una moda, pues las mujeres sureñas la usaron para esconder armas y mercancía de contrabando, desobedeciendo la prohibición de Lincoln de llevar bienes a los Estados Confederados. Incluso se dice que una mujer logró esconder en su crinolina un rollo de tela militar, varios pares de botas, paquetes con seda para coser, latas de carne y una bolsa de café. Al igual que otras modas elaboradas y extravagantes, el uso de la crinolina fue el blanco perfecto de los comentarios, críticas y sátiras. Algunos consideraban que esta fomentaba gastos extravagantes debido a la cantidad de metros de tela extra que se necesitaban. A finales de la década de 1850 y principio de 1860, la crinolina era muy popular y fue en esta época que los dibujantes la expusieron como una trampa y se burlaban de ella catalogándola como una prenda ridícula. Entre los muchos comentarios destacan los que señalan los potenciales peligros que hay al usar la crinolina, desde prenderse fuego a quedar atrapada entre las ruedas de los carruajes o tranvías, y que aquellas que tenían la suerte de salir ilesas podían ser víctimas del gran armazón que era la crinolina. Decían que no era adecuado para las señoritas, pues lo liviano y flexible de la crinolina permitía que las mujeres pudieran quedar expuestas fácilmente. Y fue justo así como todos se enteraron que la duquesa de Manchester, Consuelo Montagu, usaba ropa interior roja. Incluso fue este tipo de situaciones que convirtieron a los pololos en una prenda necesaria, discreta y elegante. Los pololos son una prenda interior en forma de pantalón bombacho corto, generalmente blanco, que llevan las mujeres debajo de la falda. Aún así, habían anuncios como el publicado en 1863 que buscaba tranquilizar a las mujeres diciéndoles que el uso de la crinolina no era ningún impedimento para hacer sus actividades cotidianas, como ocupar su asiento en el teatro, sentarse en los sillones o apoyarse en los muebles, y que además no serían un obstáculo para nadie. También habían fotografías que representaban de forma un tanto exagerada cómo se usaba la crinolina. Este tipo de fotos era muy popular, como esta secuencia de 5 fotos que muestra cómo para vestirse con la crinolina era necesaria la ayuda de varias personas que usaban bastones para poder levantar el vestido y ponerlo sobre la crinolina. También se ven el uso de otros ingeniosos métodos para poder ajustar el enorme vestido. Este tipo de fotografías eran solo otra forma más de caricaturizar el uso de este armazón. Eso sí, la realidad es que el tamaño de la crinolina representaba muchas dificultades al pasar a través de las puertas, subir a los carruajes y básicamente para moverse con libertad.
Del otro lado del humor que se hacía a costa de la crinolina hay un lado más serio y es el peligro al que se arriesgaban las mujeres al usarlas. Entre estos estaban accidentes con las ruedas de los carruajes, máquinas, casos de desmembramiento y la inflamabilidad de las crinolinas, que era algo ampliamente hablado durante esta época. Se estima que entre el final de la década de 1850 y finales de 1860 en Inglaterra, cerca de 3.000 mujeres habían muerto en incendios relacionados con la crinolina. El diario The Guardian publicaba el 16 de octubre de 1861, además de las muertes por incendio, ha habido muchas por aplastamiento bajo las ruedas de los carruajes y maquinarias en espacios reducidos, donde una mujer razonablemente vestida no correría peligro. Se han dado casos de destripamiento producido por las heridas infligidas por la rotura de muelles y aros de acero. Uno de estos casos fue reportado por el diario The Times el 13 de febrero de 1863. Relataba la muerte de una empleada de cocina de 14 años llamada Margaret Davy, cuyo vestido, que era voluminoso debido al uso de la crinolina, se encendió cuando ella se paró en el borde de la chimenea para alcanzar algunas cucharas de la repisa. Tuvo extensas quemaduras y debido a esto falleció. El forense estaba muy sorprendido de la mortalidad que podía causar esta moda. Al final emitió veredicto de muerte accidental por fuego causado por la crinolina. Caso similar sucedió ese mismo año cuando Emma Mawson, de 16 años, murió después de que un trozo de carbón ardiendo saliera del fuego de la cocina y incendiara su vestido. Un mes después, el 8 de diciembre de 1863, hubo un grave incendio en la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile. Murieron entre 2.000 y 3.000 personas. La gravedad del número de muertos se atribuye en gran parte a la crinolina, pues los grandes vestidos hicieron que el escape fuera difícil o imposible, provocando que las personas cayeran al suelo y fueran pisoteadas. Esto hizo que las personas se acumularan, bloquearan la puerta y quedaran atrapadas. Varios fallecieron aplastados por la multitud, calcinados por las llamas o sofocados por el humo. Otros riesgos era quedar atrapada por las ruedas de los carros o ser arrastrado por una ráfaga de viento. En las fábricas, algunas trabajadoras usaban la crinolina. Esto llevó a que algunas fábricas les dieran la instrucción a sus empleadas de dejar las crinolinas en casa. Aún así, el 2 de junio de 1864 se registró la muerte de Anne Rawlinson por lesiones que sufrió después de que su crinolina quedara atrapada en una máquina giratoria de una fábrica de lejía. Un caso en 1858 hizo que The New York Times proclamara que un promedio de 3 muertes por semana debido a crinolinas incendiadas debería alarmar y hacer que por lo menos fuesen extraordinariamente cuidadosas en sus movimientos y comportamientos, si se fracasa en desalentarlas de adoptar una moda tan llena de riesgos. Y esto no es una exageración. El escritor Oscar Wilde perdió a sus 2 hermanastras debido al incendio de sus enormes faldas. Emily y Mary fueron invitadas a un baile. La falda de una de ellas se incendió mientras bailaba. Su hermana se acercó para intentar ayudarla, pero su vestido también empezó a arder. El anfitrión trató de cubrirlas con su capa y las empujó hasta la nieve, pero no pudo hacer nada por salvarlas. La muerte de Emily y Mary en 1871 fue un hecho traumático para el poeta irlandés, que ya había visto morir a una hermana. Pero uno de los casos que fue muy bien documentado fue el caso de 9 bailarinas que murieron en el Teatro Continental de Filadelfia. El diario The National Republican informa que en la noche del 14 de septiembre de 1861 las bailarinas se preparaban para su presentación. Entre estas estaban las hermanas Gale. Justo una de ellas, Celia de 18 años, se preparaba para el segundo acto. En un momento, ella se agachó para ajustar su traje, pero ella estaba cerca de un tubo de gas. En ese momento su falda de gasa se encendió y en cuestión de segundos las llamas también alcanzaron su ropa interior y calzas o medias. Cuando sus hermanas se dieron cuenta, se acercaron a ayudarla, pero sus vestidos también se incendiaron y sufrieron terribles quemaduras. Mientras tanto, los espectadores que estaban en el teatro vieron cómo el espectáculo fue interrumpido por extrañas luces que salían de detrás del escenario, seguidas por gritos y la aparición de una joven bailarina envuelta en llamas. Esta bailarina era Celia Gale,
Gritaba y agitaba los brazos desesperadamente. Finalmente, Celia cayó debajo del escenario y un carpintero intentó ayudarla cubriéndola con un telón. Cuando las cortinas cayeron, los gritos de otros bailarines que estaban detrás del escenario se hicieron más audibles. Inicialmente, el gerente intentó calmar a la multitud, pero cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, les dijo que el espectáculo no continuaría y evacuó el edificio. Mientras tanto, había una escena horrible en la parte del vestuario del teatro. En medio del pánico, las bailarinas que se estaban quemando y las que no corrieron desesperadas gritando por el teatro, intentando escapar de las llamas, e incluso algunas saltaron por las ventanas. Finalmente, las bailarinas llegaron al hospital de Pensilvania. Allí se reportaron varios heridos, entre ellos el carpintero que ayuda a Celia. Los muertos confirmados de la tragedia fueron 9, entre ellos las 4 hermanas Gale. Algunos murieron debido a las quemaduras y otros debido a heridas ocasionadas al saltar por las ventanas. El gerente no se hizo responsable de la tragedia, pero él y su esposa celebraron algunos de los funerales de los bailarines en su casa y pagaron los arreglos. Una parte del artículo de prensa dice: la escena en la parte trasera del teatro en la calle Samson era de carácter más lastimoso y agonizante. Las chicas de ballet medio vestidas corrían de un lado a otro, y las mujeres pobres, cuyas hijas participaron en el espectáculo, gritaban sus nombres en medio de sollozos confusos y miedo. Carros y taxis fueron conducidos hacia arriba y hacia abajo, y cuando cada víctima fue colocada sobre los cojines, se la llevaron y la multitud presionó y tocó sus llagas. Y estos son solo algunos de los ejemplos de los muchos accidentes fatales causados por la crinolina. Incluso se dice que la crinolina ha sido la moda responsable de la mayor cantidad de muertes en comparación con otras modas peligrosas. Ya a finales del siglo XIX, la forma de la crinolina cambió de circular a ovalada, quedando un poco aplastado por delante y dando más volumen solo a la parte de atrás. Este fue llamado polizón y era más flexible y le permitía a las mujeres sentarse más fácil, ya que los aros se juntaban como cuando se cierra un abanico. Después, el diámetro de este se fue reduciendo y se volvió más ovalado, hasta que ya en 1870 el armazón quedó con volumen solo en la parte de atrás, y en la parte delantera la falda caía recta. Y esta es la imagen más conocida del polizón. El polizón le dio a la figura femenina una nueva silueta más vertical. Durante la Primera Guerra Mundial se puso de moda el uso de la crinolina que solo llegaba hasta la pantorrilla. Algunas damas se opusieron a esta moda al considerar que el largo de la falda era inadecuado. Aún así, los periodistas de moda promovieron esta moda como algo práctico debido a que daba libertad al caminar y moverse. Y como algo patriótico, ya que esta moda brindaba a los soldados una imagen alegre que los hacía olvidar el duro momento que estaban viviendo. A pesar de que varias personas vieron esta moda de forma negativa, la crinolina de guerra ganó cierta popularidad e incluso el eslogan favorito de moda en 1916 fue: la guerra es larga, pero las faldas son cortas. Pero al año siguiente la popularidad de la crinolina de guerra disminuyó y se dijo que la moda se ha calmado debido a las duras lecciones de la guerra y ahora es cada vez más práctica. Esta moda fue breve, pero aún así refleja los tiempos en que las personas eran optimistas sobre el fin de la guerra. Además, este fue el corte que separó definitivamente la moda de sus raíces del siglo XIX para siempre. A finales de la década de 1930, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, resurgió el uso de la crinolina, eso sí, de menor diámetro, por parte de algunos diseñadores como Edward Molyneux en sus vestidos de día y de noche y Norman Harrell, que diseñó algunos vestidos para la reina Isabel II, que fueron tan exitosos que incluso se dijo que gracias a la reina Isabel II la moda de la crinolina había regresado. A partir de aquí, la reina adoptó el uso de la silueta de campana para sus looks de noche o para ocasiones especiales como reuniones de estado. Por otro lado, en Estados Unidos, la película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, inspiró el uso de vestidos de fiesta con crinolinas.
La silueta de la crinolina revivió varias veces en el siglo XX, en especial a finales de 1940, con la aparición del New Look de Christian Dior en 1947. Luego, en las décadas de 1950 y 1960, se ven faldas de volantes hechas de nylon y tul. Estas incluso alcanzaron a ser conocidas como crinolinas, a pesar de que en su confección no se usaban aros como en las originales. Estas se usaban en bailes de diferentes géneros como el rock and roll. A mediados de 1980, Vivian Westwood diseñó el mini crin, que era una crinolina corta inspirada en el ballet Petrushka, que influyó mucho en la moda de esta década. Por ejemplo, el mini crin influyó en los diseños de las faldas puffball de Christian Lacroix. En 1989, el mini crin fue descrito como una combinación de dos ideales opuestos, la crinolina, que representaba la restricción de movimiento, y la minifalda, que representaba la liberación. Los diseñadores de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como John Galliano y Alexander McQueen, a menudo se inspiraron en la crinolina para algunos de sus diseños. Para uno de los vestidos de gala que John Galliano hizo para Dior en 1998, él buscó a los fabricantes de la crinolina original que usó Christian Dior en sus diseños para hacer la crinolina de este vestido. Alexander McQueen a menudo usaba la crinolina en sus colecciones, en las que cortaba los vestidos de cuero y dejaba ver la crinolina. Uno de sus diseños con crinolina más notable fue modelado por la modelo Amy Mullins, en el cual se usa solo la crinolina sin falda, con el propósito de que se vean las prótesis de piernas de la modelo. Estas fotos fueron muy significativas en 1998. Además, mostraban la dedicación de Alexander McQueen para presentar alternativas a los conceptos tradicionales de la moda. Después de la muerte de Alexander McQueen en 2010, su sucesora Sarah Burton continuó la tradición de diseñar crinolinas para la marca McQueen. Y la realidad es que desde la década de 1980 hasta el día de hoy, la crinolina sigue siendo una opción muy popular para lucir vestidos de novia, vestidos formales o vestidos de gala. Es increíble cómo un accesorio creado para aumentar el volumen de los vestidos tuvo tanta influencia en varios episodios de la historia y aún más en las vidas de varias personas.